pagar todo lo que yo tenía que, toda mi cuenta que yo tenía, me hizo justo. Y fiel y justo es tu Padre Celestial para perdonarte y limpiarte de toda iniquidad. Y el justo cae 7 veces y 7. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí un domingo más, una conferencia más de los ministerios Palabra de Honor. Hoy estoy seguro que el Espíritu Santo te quiere bendecir. Tenemos un tema interesantísimo. Pero primero quiero leer un versículo de la palabra de Dios. Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí nuestro Padre Celestial, en su palabra, la Biblia, nos está mostrando que podemos comprobar tú y yo cuál es la voluntad de Dios y que es buena, agradable y perfecta. Así que hablemos hoy la voluntad de Dios en tiempos del coronavirus. La voluntad de Dios en tiempos del coronavirus. Bueno, este tema lo he escogido y es un poco, digamos, peliagudo quizá para algunas personas, pero bueno, no. Yo estoy seguro que si siguen conmigo toda la conferencia, vamos a salir bendecidos. Surge pues el tema porque más o menos hace como 15 días, 8 días, ¿sí? Partió con el Señor precisamente en la lucha contra esta enfermedad, uno de los líderes de nuestra organización. Y el día de hoy uno de nuestros alumnos también partió con el Señor. Y bueno, tenemos tantas noticias de esto. Es más, tenemos un grupo de oración, nosotros desde hace más de un año, orando por todas estas necesidades. Y ahí tenemos muchos registros y testimonios de victorias. Pero hay de vez en cuando, de repente nos avisan en la oración: bueno, gracias por estar orando por fulano, por sutana, ya partió con el Señor. Sí, oremos ahora por su familia, para que tengan paz, para que haya consuelo en su corazón, etcétera. Y bueno, esto me deja con muchas preguntas, nos deja con la pregunta esa: ¿cuál será la voluntad de Dios? Y a mí honestamente, y es lo que yo escogí este tema, porque desde muy temprano en mi andar con Cristo Jesús, aún antes de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, en la iglesia católica donde yo fui criado, había cosas que no entendía y no podía yo comprender, ¿sí? Porque bueno, estamos luchando en oración, peleando, y de repente unos sí sanan y otros no, otros se van con el Señor y terminamos diciendo: bueno, pues es la voluntad de Dios, ni modo. Sí, aceptémoslo porque es Dios, nuestro Padre, es nuestro Señor. Y yo honestamente desde hace mucho tiempo esas respuestas me inquietan, me incomodan un poquito. Yo tenía 16 años, les voy a dar un testimonio. Era un chavito, 16 años, y Dios me dio un don para trabajar con niños. Y, y yo me acuerdo como católico que era, yo trabajaba con niños, tenía un grupo de niños en los scouts, íbamos de campamento aquí y allá, y siempre me encomendaba yo a Dios, a Jesucristo, porque teníamos un crucifijo ahí en la entrada de la casa, y me encomendaba, me acuerdo, en mi relación con Dios de aquella época, que yo le decía a Jesús: ahí me echas un ojo, ahí échanos un ojo. Pero luego pensaba, le dije: bueno, no, un ojo es mucho, contigo pues tú eres Dios, con que me eches una de tus pestañitas nos va a ir muy bien en nuestro viaje, nuestra excursión, nuestro campamento. Siempre hacía eso, yo al salir de casa para un campamento, excursión con los niños, le pedía que me echara una pestañita, ¿no? Con eso me garantizaba yo que, oye, un ojo es demasiado, un ojo de Dios, decía yo: wow, es mucho que pedir, nada más, sería mucho más que suficiente con una pestañita. Pues una ocasión sucedió que en uno de esos campamentos, después de haber hecho esa petición, y siendo yo el líder, les digo, era un líder muy joven, 16 años de edad, se nos ahogó un niño.
si en la alberca se ahogó un chamaquito de 10 años de edad. De las cosas que me acuerdo es que, bueno, me habían entrenado para dar la resucitación cardiopulmonar, lo intentamos y todo. Estaba el chofer del autobús que nos llevó ayudándonos y un compañero mío, que no era muy creyente, y él me sacudió porque, pues yo al no entender las cosas, yo le estoy dando este testimonio porque no se me olvida de que yo alcé mis ojos a Dios y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y mi cuate me interrumpió en mi oración ahí porque estaba yo clamando a Dios. Me dijo, ¿cómo por qué a ti? ¿Por qué a él? ¿No? ¿Por qué al niño? Y fue una cosa que conmocionó mi vida. Gracias a Dios mucha gente me ayudó, ahí estuvieron conmigo, etcétera. Y bueno, la cosa al final es, uno trata de ver, bueno, qué hice mal, por qué pasó esto. Y la respuesta siempre al final es, bueno, fue voluntad de Dios, ni modo. Un muchachito de 10 años de edad. Ujú. Luego ahora yo me encuentro con Mateo 8, capítulo 8, verso 2, y dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este último versículo, el 4, donde dice, mira, no le digas a nadie, me muestra cómo el quehacer cotidiano, lo normal para Jesús, o sea, Jesús no quiere reflectores, Jesús no está sintiéndose, yo acá las puedo, sino, pues es lo normal, es como, tú no necesitas que salgan las noticias, ¿verdad? Que hoy dormiste, ¿no? O que te despertaste, o que hoy comiste. Pues es lo normal de todas las personas. Y Jesús le dice a este cuate que viene diciéndole, Señor, si quieres. O sea, él dice, yo sé que puedes, tú eres Dios, tú puedes todo. Cuando le dice, si quieres, ya está ahí implícito el hecho de que Dios puede hacer los milagros, claro. La cosa es, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Querrá Dios sanarme hoy del coronavirus o querrá o no Dios querrá que me vaya con él? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Jesús la dice claramente, quiero ser limpio, pero sobre todo para afirmar claramente su voluntad, hizo algo que para esa época era impensable, le tocó. Tocar un leproso estaba prohibidísimo. De hecho, no creo que haya registro de esa época que la gente tocara a los leprosos. Quizá los leprosos tocaban a la gente y por eso los podían matar, por eso los echaban fuera, por eso tenían una orden de vestirse de una manera andrajosa y ir gritando. Cuando hubiera gente tenían que gritar inmundo, inmundo para que la gente se apartara. Les tenían miedo. Sin embargo, aquí en esta historia vemos un Jesús hermoso, un Jesús que te ama, un Jesús que prefirió ir a la cruz y hacerse pecado por ti y por mí, de entregar su vida y pagar lo que tú y yo debíamos para no perderte ni a ti, ni a mí, ni a ninguna de las personas que partieron con el Señor, ¿ok? Pero yo me quiero enfocar en la voluntad, ¿Cuál es la voluntad de Dios, A mí me conflictúa todo esto un poquito. Bueno, no me conflictúa, sino quisiera dar una respuesta más clara. Mi mamá Solecito, era muy hipocondríaca. A todo le llamaba enfermedad y las llamaba las enfermedades y gastó mucho dinero en médicos, etc. Y cuando enviudó, cuando mi papá se fue con el Señor, yo comencé a pedirle al Señor que cuando mi mamá Solecito, él la llamara a su presencia, como es lógico, o como pensaba yo que era lógico, pues que lo hiciera en victoria. Le dije, no, que no sea con enfermedad, Padre, llévatela así, que se quede dormida y que se vaya contigo, que podamos festejar y alegrarnos y no estar ahí luchando con una enfermedad terminal o algo así. Bueno, la cosa fue que al final sí le dio una embolia acá en el cerebro, ¿verdad? Un paro ahí, quedó ahí a la mitad del cerebro mal, entonces quedó como veía nada más, respiraba y comía, pero no podía hablar, etcétera. Es algo
Además, es una historia muy común también para muchas personas. Bueno, ahí luchamos, oramos, etcétera, y al final, no sé, 2, 3 meses, partió con el Señor. Hace un año, mi hermano Mauricio volvió a tener cáncer. Y lo mismo, luchamos en oración, le echamos ganas y todo. La congregación nos apoyó muchísimo, muchísimo. Estuve, yo creo que más que la vez anterior, estuve más cerca de él. Y él partió con el Señor hace un año. Hace un mes, mi cuñada Xochitl, con esto del coronavirus, otra vez. Entonces yo me encuentro diciéndole al Señor, porque oigo mucho eso que me dice, bueno, pues es la voluntad de Dios, ni modo, nosotros hicimos nuestra lucha, pero pues Dios no quiso. Pero yo no veo eso en la Biblia, yo no encuentro que la voluntad de Dios sea algo extraño, algo difícil de entender. Ajá. Fíjate cómo dice Deuteronomio 5:29, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¡Wow! O sea, aquí está diciendo Dios, yo quiero que les vaya bien para siempre. Es clara su voluntad, de nuevo, como lo leímos ahí en Romanos 12:2, para que comprendamos, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aquí te dice, yo quiero que les vaya bien para siempre. Ah, pero aquí nos da una pista, ¿verdad? Es claro que la voluntad de Dios es esa, pero hay algo más. Dios dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Ajá. Aquí hay algo, al parecer, que puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Sí, así es, mi amado. Hay algo que puede impedir que se haga la voluntad de Dios, ahí lo dice. Y claramente lo sabemos y lo hemos entendido. Se llama libre albedrío. Se llama libertad para decidir. Nosotros hemos decidido y Dios nos dio esta libertad. Algunos decidimos amarle, algunos decidimos creerle, algunos decidimos llevar una vida de acuerdo a su palabra, y otros deciden lo contrario, deciden no creer que existe un Dios, deciden creer que pueden ser malos, deciden creer que robar, etcétera. Yo no sé. Pero sí hay cosas que impiden que la voluntad de Dios se cumpla. Y esas cosas no son cosas, más bien son personas, somos nosotros, tenemos el libre albedrío. Uh-huh. Y esto me llama mucho, mucho la atención, sobre todo para explicar esta cuestión de la partida de nuestros seres queridos, sobre todo después de que rogamos a Dios, después de que oramos, después de que declaramos tanto, y de repente no, ¿sí? Unos sí y otros no, entonces no sabemos qué está pasando allí. Bueno, la clave está en la libertad. Tenemos este libre albedrío, tenemos esta posibilidad de decir, y lo que quiero decir al final es que, como decimos los mexicanos, la pelotita está en nuestra cancha. No es un problema de Dios, no es que Dios falle, desde luego que sabemos que Dios no falla. Además tenemos testimonio tras testimonio. Yo me acuerdo muy bien aquí en el Salmo 103, que lo quiero ahorita buscar aquí en mi Biblia, espero que tú tengas tu Biblia ahí. Sí. El Salmo 103 me dice el Señor que recuerda. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y entonces yo comienzo a recordar, y este es un testimonio que seguramente tú tienes de los milagros y todas las veces que Dios te ha ayudado. Yo continuamente predico acerca de la fe, y a veces les pido a las congregaciones que levanten la mano los que recibieron un milagro físico, o sea, una sanidad, que levanten la mano también los que recibieron un milagro económico en un momento de necesidad, que levanten la mano los que recibieron un milagro en su familia, en restauración familiar o con algún pariente. En fin, al final les digo, a ver, levanten la mano, pónganse de pie, todos aquellos que hayan recibido un milagro de Dios en alguna área de su vida, en alguna parte, en algún momento. Si el poder sobrenatural, has estado metido en un problema, has clamado a Dios, le has pedido ayuda a Dios y Dios te ha respondido.
respondido. Ajá. Y bueno, sí, mira, te lo puedo decir casi seguro porque lo he hecho en varias congregaciones y siempre es el 90%, 99% de las personas se ponen de pie. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos testimonio en nuestra vida de que Dios es bueno, que su voluntad es agradable, de que Él nos y perfecta y que Él nos responde cuando oramos, cuando le pedimos. Hay testimonio por todos lados. Ajá. Entonces, no se trata de al final, cuando algo que hemos estado orando por una persona y resulta que no sucede lo que estamos pidiendo, que nos encojamos de hombros y digamos, bueno, pues es la voluntad de Dios, se la aventamos la pelotita para Él, ¿no? Fue la voluntad de Dios y nos quedamos así medio que a ciegas. Pensar que es la voluntad, o sea, es como yo le decía hace rato a una persona, pensar así es dejar como un aguijoncito con veneno ahí. Es como dejar ahí en el fondo un Dios que no comprendemos, un Dios que pues a veces quiere, a veces no quiere. Y bueno, pues Él es Dios, ¿no? Pues desde luego que Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que Dios es bueno, que Dios me ama, y te ama a ti y a mí, nos ama tanto que prefirió entregar a su único hijo antes que perdernos, antes que perderte a ti y antes que perderme a mí. Y que él es amor, de hecho. Yo no solo en mi andar con Él y caminar con Él, sino también nada más al ver la naturaleza, yo decidí sacar un grado en una licenciatura, un título profesional y he escrito libros de biología, etcétera. Y me maravillo con la creación, me maravillo. Me da, honestamente, me da un poco de risa y coraje también todas estas cuestiones de la evolución y del origen del universo, etcétera, todas las teorías, porque de nuevo quiero decirlo esto, son teorías, nada de esto está comprobado, son suposiciones, son observaciones que hicieron algunas personas, hicieron algunas conjeturas y dijeron, bueno, probablemente probablemente esto es por esto. ¿Ok? Y sin embargo tenemos la ciencia matemática que nos habla de probabilidad. Y en las probabilidades esto ya se ha hecho, calculado las probabilidades en el tiempo, etcétera, de que ciertos eventos evolutivos sucedan y son improbables. Esto ya es matemáticamente hablando, sus probabilidades de 0.00000025 páginas de 0, 1. Ajá. Entonces, en todo esto yo veo un Dios bueno, un Dios, un Padre amoroso, que te ama tanto que prefirió entregar a su propio Hijo antes de perderte a ti, que consiguió, por ejemplo, de todas estas personas que te digo, para empezar con mamá Solicito, mi papá, mi hermana, todos los que han partido con el Señor sabemos, y estoy segurísimo, de que están con Dios. Y que están aquí a la vuelta de la esquina, siempre digo yo, están aquí a la vuelta en otra recámara, en otro cuarto. El muchacho que partió hoy con el Señor, pues ya lo voy a volver a ver, lo voy a saludar. Sí, está aquí a la vuelta. Insisto entonces, no se trata de la voluntad de Dios. Es algo que todavía nosotros, la iglesia, no hemos podido responder. De nuevo, vuelvo a la Biblia. Tercera de Juan 1, 2, ¿sí? Dice así, porque yo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra vez, veo cuál es la voluntad de Dios. Y lo podemos ver en muchas escrituras. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo. Para ti, te dice el Señor. Lo afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y una esperanza. ¿Ok? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estas personas, amigos nuestros, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, están partiendo con el Señor? Y sobre todo después de haber estado nosotros luchando a favor de ellos, pidiendo a favor de que permanezcan aquí y se queden. Bueno, la respuesta está en la Biblia. La respuesta es clara. Y vamos a ver, yo sí quiero
dar varios versículos para que encontremos y veamos que la pelotita está a nuestro lado. Pero primero, lo primero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dice el Señor. Sí, mi pueblo perece, mi pueblo está pereciendo, mi pueblo está partiendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Número uno, ¿sí? Wow. O sea, Dios dice, Ricky Ricón, y te dice a ti, hay cosas que no conoces y por no conocerlas, ¿sí? Estás perdiendo. Jesucristo lo dice ahí en el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, 24, dice, no erráis al ignorar las escrituras y el poder de Dios. De nuevo nos lo dice, estás fallando, les está fallando en esas cosas porque no saben, no están metidos en mi palabra, no están leyendo la Biblia y eso les hace ignorantes del poder de Dios. Ignorantes del poder de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Está escrito, ¿sí? Y de hecho está en 3 evangelios puesto eso, ¿ok? Así que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. La voluntad de Dios es darte bien por siempre, por siempre. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, vayamos al fundamento, el amor de Dios. Primero, su voluntad. Su voluntad es que tú nunca te pierdas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahí está clarito. Dios te quiere con él. Dios te ha dado, ha puesto este plan de salvación y de redención disponible, que por cierto hace 8 días nos lo explicaron, ¿verdad? El plan de salvación, el plan de redención, ¿sí? Para que te quede claro. Y es el puritito amor de Dios, es la forma en que Dios se garantiza que nunca más tú y él estarán separados. Para eso entregó a su único hijo, ¿ok? Así que, ¿por qué no repites conmigo Juan 3:16 de manera personal para que te caiga el 20, como decimos los mexicanos, y te entre ese amor y te entre? Pero en vez de decirlo como yo lo dije, como está escrito, nada más le vamos a cambiar. Donde dice todo aquel, donde dice mundo y todo aquel, pones tu nombre, pon tu nombre. Yo lo voy a hacer con mi nombre, tú lo haces con el tuyo. Entonces dice así, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Ricky Ricón, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y bueno, y si luego lees el verso 17, wow, todavía está más claro porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea, no envió Dios a su Hijo a Ricky Ricón, para que el mundo, Ricky Ricón, sea condenado, sino que Ricky Ricón sea salvo por medio de él. O sea, tú vas a ver por todos lados que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Él no desea que tú partas por coronavirus, ni por diabetes, ni por cirrosis, ni por cáncer, ni nada de eso. ¿Ok? Nada de eso. Todo eso es parte de la maldición. Es parte de la muerte. Entonces, ¿dónde viene? Bueno, Romanos 6:23 nos explica un poquito qué está pasando. Porque al parecer no entendemos claramente cuál es la voluntad de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, que yo peco y que llego a la muerte, ¿verdad? Ahí está la enfermedad, la que quieras. Si ahí está metido ese espíritu de enfermedad y muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero, dice el mismo versículo, más el regalo de Dios, la dádiva, el regalo, la buena voluntad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí empieza la primera estrategia de Satanás para engañarnos. Porque él es el homicida, sí, él es el mentiroso. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo no sé por qué muchas personas a veces han pensado que la vida eterna es allá, lejos, en el cielo, ¿sí? Que hay 2 vidas, una la vida de aquí y otra es la vida eterna, y eso en la Biblia no está. Recordemos que vida eterna, eternidad, es un atributo exclusivo de Dios, solo Dios, ¿sí? Tanto la vida eterna que menciona en Romanos 6:23 como en Juan 3:16, ¿sí? Es algo que se nos ha dado y es parte de la personalidad divina, es parte de esa naturaleza. Los seres humanos, los ángeles y toda la creación son creados, no son eternos.
pueden ser infinitos, pueden ir más allá, durar para siempre. Pero eterno solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ahora tú y yo. Ujú. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Y es enfermedad y es todo eso, ahí en el pecado. Pero el regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí es vida eterna, y es un regalo. Y lo hemos recibido por fe al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si tú no lo has hecho, es lo único que necesitas hacer. Y lo puedes hacer en este mismísimo momento, solo cerrando tus ojos y decir: Señor, yo creo en ti. Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, yo he sido un pecador. Yo creo en tu amor. Creo en esto que estoy escuchando. Nada más di eso. Dilo ahí en voz audible, y en ese momento, dice la Escritura, tú nacerás de nuevo ahora como un auténtico, legítimo hijo de Dios, nacido de nuevo, con derechos, con privilegios. Todas las promesas que en la Biblia están son para ti y para mí. Pero hay una cosa importante, y esto es lo que hay que entender para saber acerca de todas las personas que están partiendo con el Señor, nuestros seres queridos, nuestros creyentes cristianos, ¿verdad? Y que de repente no entendemos qué pasó ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que entender? Bueno, que tú y yo estamos en una guerra. A mí Dios me lo revela. Bueno, está en la Biblia, ¿eh? Todo está en la Biblia. Pero una de las cosas, el caminito que Dios me trazó, fue que un día me quedé pensando, después de hablar tanto del amor de Dios y tanto me ama que entregó a su propio hijo, y me enseñó: ¿cuánto vales tú para mí? Pues todo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto pagaría Dios por tu rescate? $1,000 millones, de pesos, ¿qué pagaría Dios? ¿Qué precio le pondría Dios a tu vida? Millones, galaxias. Bueno, pues esto Dios me lo enseñó hablando de una balanza, ¿verdad? Y me dijo, y te dice a ti: mira, tu vida para mí, dice el Señor, vale tanto que pon en uno de los platillos, ¿sí? Ahí pon todo el oro del mundo, pon todos los diamantes, pon todo el petróleo. Es más, pon las galaxias, pon las estrellas, ponlo todo así, así, así. Y en el otro platillo, pon la más pequeñita, la más insignificante de las gotas de la sangre de mi Hijo Jesús. Una gotita, la más chiquitita, vale más que todo esto. Ese es el valor. Y Jesús te dice, y Dios te dice: el valor que tú tienes para mí es que yo vertí toda mi sangre por amor a ti, para pagar todos tus pecados. Todos han sido pagados, presentes, pasados y futuros. Y ahora tú ya tienes la vida eterna. Entonces yo estaba pensando en el valor, ¿verdad? Que Dios me ha dado. Digo, wow. Y en eso dije: bueno, Señor, si valgo tanto para ti, ¿para qué me dejaste en este mundo? ¿Para qué? Aquí hay tanto problema, enfermedad, violencia, tentaciones, y te dicen, y te acusan, y todo eso. ¿Para qué me dejaste aquí? ¿Sí? Y eso es importantísimo resolverlo, porque es la clave. Aquí está la clave. Aquí hay una cosa, un secreto del cual se refiere Jesús en su palabra, de que estamos errando al ignorar su palabra, la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Dios nos dejó en este mundo para atravesar el valle de lágrimas. Si este Dios que nos ama tantísimo nos dejó en este mundo para que atravesemos este valle de lágrimas, para que estemos sufriendo por una enfermedad, sufriendo por la escasez económica, sufriendo. No lo dice así la Escritura. Yo necesito que me acompañen, porque esto necesita ser la Biblia, la que nos dé el testimonio de qué está pasando, qué estamos atravesando ahí en el Salmo 84, y comprender y entender la voluntad de Dios. Aquí lo dice clarito. Salmo 84, acompáñenme. ¿Sí? Fíjate, en el verso 5 dice: bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Le está hablando a Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de ti y de mí. Yo ahí le puse mi nombre. Este hombre se llama Ricky Ricona, y le puse: pon tú tu nombre. Porque si no estarías bien. Si no fueras tú este hombre, esta mujer que tiene en Dios sus fuerzas,
y en cuyo corazón, y que tienes en tu corazón los caminos de Dios, no me estarías escuchando ahorita, no sé dónde andarías, en una fiesta o no sé, viendo la tele, yo qué sé. Pero tú eres este hombre, esta mujer bienaventurado. Y luego en el verso 5, o sea, estamos hablando de ti, dice que atravesando el valle de lágrimas, sí, lo tienes que atravesar, palabra de Dios. Tienes que atravesar el valle de lágrimas, lo cambias, dice. No lo vas a llorar, no tienes que sufrir, tienes que cambiarlo en una fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y dice, irás de poder en poder, verás a Dios en Sión. Habla de una cualidad tuya como hijo o hija de Dios nacido de nuevo para hacer que las cosas sucedan, para hacer que las cosas sucedan. Dios te dejó aquí para cambiar el valle de lágrimas. Dios te dejó aquí para que lleves muchos, muchos hijos a la gloria. Pero algo sucede con nosotros los hijos de Dios que dice claramente, nos lo dice el Señor Jesús en San Juan 17. Fíjate, en San Juan 17, en el verso 14, está orando Jesús por ti y por mí. Y si no lo crees, es en el verso 20 dice que está rogando no por los que estaban nada más ahí en esa época, Pedro, Juan y todos ellos, sino también por los que creeríamos por la palabra de ellos, o sea, tú y yo. O sea que está orando por ti y por mí y le está hablando al Padre y les dice en el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Esto es importante. Hay todo un sistema, se llama el mundo, y este sistema fue creado por Satanás, por el príncipe de este mundo, que te aborrece. ¿Por qué? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, o sea, quédense en el mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a decir. Ni tú ni yo pertenecemos a este mundo. Y el problema es que por no saberlo, y el problema es por no saber que hay una guerra porque te aborrece el mundo, el problema es por ignorar que es verdad la palabra de Dios, es cierta. Primera de Timoteo 6:12, ¿sí? Que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, echa mano a la vida eterna, pero Dios te dice, pelea, Ricky, pelea, pelea, le dice a Arturo, le dice a John, le dice a la Super, nos está diciendo a sus hijos, tienen que pelear, los he dejado en un valle de lágrimas, los he dejado en un mundo que los aborrece y los he dejado para que sean luz en medio de las tinieblas, para que sean ustedes la sal de este mundo. Así que mi amado, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué, por qué, por qué nos preguntamos y no tenemos respuestas? ¿Sí? Por ahí alguien, yo escuché alguna vez a Kenneth Copeland decir que le decían a un niño que su papá había partido, le dijeron, bueno, es que Dios necesitaba otro ángel en su presencia. Esas son respuestas raras que no están en la Biblia y que no contestan la verdad, no son la verdad. La verdad es que estamos en una guerra. Tú y yo somos hijos de rey, somos luz en este mundo de tinieblas y estamos en una guerra y Satanás te aborrece y el mundo te aborrece. Y si él no te puede hacer tropezar, caer, etcétera, te va a enfermar, va a utilizar tus pecados, tus propios pecados para enfermarte porque la paga del pecado es muerte y luego, sí, así sacarte de escena si tú y yo se lo permitimos, si tú y yo se lo permitimos. En todos los milagros, bueno, no sé en todos, pero en la mayoría de los milagros que Jesús hizo, en varios, Él dijo, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Tienes fe? ¿Crees en el Señor? ¿Crees en su palabra? ¿Le estás, ¿le estás creyendo a Dios, su palabra? ¿Sí? Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Solecito, mi mamá, tenía pecados? Sí, tenía pecados. Y era una viejita preciosa, hermosa, ¿verdad? Que todo el mundo la quería, pero pecaba. Porque el que diga que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Cualquiera de estas personas, incluso los líderes que han partido, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de más. Ricky Ricón, que está aquí enfrente de ti, yo reconozco que he pecado, ¿sí? Y en estos, a lo mejor probablemente ahorita no estoy haciendo un acto de contrición de este día, pero muy probablemente en este día haya cometido algún pecado, haya dudado o haya mirado de alguna forma mal o haya temido, me haya enojado con algo o con alguien o decepcionado o puesto triste
Porque todas esas cosas que suceden, todos esos sentimientos y emociones negativos, que yo les digo que son foquitos que nos avisan, indicadores, ¿sí? Al final provienen de eso, de desconfiar en Dios, de que de alguna manera no le estamos creyendo. Pero ojo, muy importante, no estoy hablando de condenación porque ese es el arma preferida del enemigo y es la que nos mata. ¿Sí? Yo al decirte esto, que tú pecas, etcétera, y que es por los pecados que la enfermedad viene, no te estoy diciendo te lo mereces. Al contrario, no te lo mereces, porque ya Jesús pagó. Cristo Jesús ya llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, y aunque nosotros lo tuvimos por herido y abatido de Dios, Él fue herido por mis pecados, molido por mis rebeliones, y el castigo de mi paz, el precio de mi salud, sanidad, de mi bienestar, ya fue sobre Él, y por sus llagas tú y yo, todos ya fuimos curados. Esa es la verdad, está en la Biblia. Pero el sistema del mundo y Satanás sabe cómo moverse, sabe cómo tocarnos emociones, sentimientos y confundirnos cuando no conocemos la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tú eres exactamente lo que Dios dice en la Biblia que eres, su hijo, su hija amado, amada, santo, justo y perfecto. Así está definido en la Biblia y tú lo eres. Es más, dice que hasta estás glorificado juntamente con Cristo y eres eterno, eterna. Ojo con eso. Así que nunca morirás. Si acaso partirás con el Señor. Pero yo creo que la iglesia está llegando a un momento, ¿sí?, de abrazar las Escrituras, de comenzar a vivir con la Biblia como el principio máximo de su existencia, la palabra de Dios, de beberla, de leerla y meditarla todos los días, para que Satanás y sus demonios y sus mentiras y sus engaños no penetren en nosotros y podamos batearlas. Y cuando Él nos quiera acusar de pecado, le podamos decir, sí, he pecado, pero Dios me dio un camino, Dios me dio un camino. Y dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Y lo más hermoso es que no solo dice fiel, no solamente habla del amor y la fidelidad que Él tiene, sino habla de justicia. Fiel y justo, y esto se refiere al sacrificio de Jesús. Porque la justicia tú y yo la alcanzamos en el momento que Él pagó todos nuestros pecados, con su muerte y su resurrección. Al morir e ir al infierno, ¿verdad? Y ir ahí al infierno y pagar todo lo que yo tenía toda mi cuenta que yo tenía, me hizo justo. Y fiel y justo es tu Padre Celestial para perdonarte y limpiarte de toda iniquidad. Y el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Y no estamos hablando de volver a pecar y a pecar y a pecar y que es la supergracia famosa, no, nada de eso. Estamos hablando de la gracia y la verdad. Porque la ley, dice ahí en 1 de Juan, por Moisés nos fue dado. Pero la gracia y la verdad, la gracia, la certeza del amor de Dios y la verdad que es el Evangelio, buenas noticias, vienen por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. Así que yo cada vez estoy más convencido que no es la voluntad de Dios que sus hijas e hijos partan en esas formas de muerte, de agonía, de enfermedades, sino que es un error que hemos tenido en la iglesia de no conocer primero la palabra de Dios y atesorarlo, y atesorarlo. Y me encuentro y sé lo difícil y duro que pueda ser esto que te estoy diciendo, porque normalmente me vas a decir, bueno, pues, y me lo han dicho, ¿no? Y me lo dicen gente, hombres y mujeres de Dios, de algo nos tenemos que morir, de algo nos tenemos que morir. Pero yo lo he buscado eso en la Escritura, por todos lados, de Génesis a Apocalipsis, si eso es palabra de Dios, y no, no es palabra de Dios. La palabra dice, tengas vida eterna. El ladrón no viene sin hurtar, matar y destruir, dice el Señor Jesús, y yo he venido a que tengas vida y que tengas vida abundante, abundante. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué partieron con el Señor? Bueno, número 1, quizás no te pueda dar toda la respuesta, o no me atreva a darte toda la respuesta, pero número 1 que sí podemos decir no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y si esto no es voluntad de Dios, entonces el enemigo, el que ha metido ahí, como decía mamá Solecito, metió su cola el demonio, ¿verdad? Y aquí algo pasó. Entonces aprendamos
Alineemos nuestra vida a la palabra de Dios. Hagamos lo que dice Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para hacer y guardar todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Y antes de despedirme, yo nada más quiero agregar un ingrediente que es bien obvio en todo esto. ¿Sí? Y es como la cerecita de la conferencia. Se llama miedo. Miedo. ¿Sí? El miedo es una fuerza espiritual contraria a la fe, contraria. ¿Sí? Y actúa, es la fuerza motora del sistema del mundo. Y yo encuentro, siendo sincero, mira, si no quieres que yo hable de la iglesia o de los demás, aún en mí mismo de repente puedo ser sincero contigo hoy y con Dios también, sobre todo Dios todo lo conoce. Hay veces que me dan miedo ciertas cosas. Hay veces que incluso en esta época de coronavirus, que con tanta información y todos estos rollos que ponen, te impregnan el miedo, ¿no? Y por ahí dijéramos los mexicanos también, no es miedo, es precaución. ¿Eh? Pero ahí en el fondo está esa semillita. Y la Biblia es clara, el miedo proviene del pecado y de la condenación. La fe, creerle a Dios, creerle su palabra, es una certeza de su amor, una certeza del sacrificio de Jesús, una certeza de quien tú ahora eres, una hija, un hijo de Dios nacido de nuevo, una certeza de que has sido dejado para pelear una buena batalla y ser luz en medio de las tinieblas, una certeza que tienes un propósito dado por Dios y nada ni nadie lo puede cortar si no eres tú o Dios, a menos que el mundo y Satanás y el mundo te engañen y aceptes, ¿no? Y aceptes esto. Hace muchos años yo escuché a Kenneth Copeland decir, muchos años ya, que dijo, Satanás tardó 730 años, 930 años, en convencer, convencer. Tardó 930 años en convencer a Adán que se tenía que ir, que aguáquele el ala, me estás haciendo aquí mucho ruido en mi sistema, fuera. ¿Sí? Satanás es un mentiroso. Satanás es el que te quiere meter miedo. Satanás es el que nos pone a dudar del amor de Dios. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Vamos a la Biblia, vamos a la alabanza, vamos a la oración, vamos a encontrarnos con Dios más tiempo, ahora más que nunca necesitamos más tiempo en la palabra, más tiempo en la oración, más tiempo en la adoración. Y desde luego creer y confiar. Y decirle al Señor, como me gusta esa canción, ¿verdad? Mi confianza está solo en ti, solo en ti. Así que, mi amado, sacudámonos hoy el miedo, sacudámonos hoy toda duda, ¿verdad? Sabemos que nuestros seres queridos que ya han partido en esta pandemia están con el Señor, están porque son hijos del Rey, son amados de Él, pero que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que no es algo que no podamos entender. Está toda en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y te vas a encontrar que Dios es bueno y te ama con un amor inefable, que quiere decir inexplicable. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para este tiempo de crisis? Yo te lo puedo decir con todo gusto, que salgas más que vencedor, que salgas más que vencedor de todo problema, de toda angustia, de toda tribulación, de toda enfermedad, que pelees la buena batalla, que eches mano a la identidad que tienes como hija, hijo de Dios eterna, que uses la Biblia, sí, y pelees esta buena batalla. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia, para nosotros, sus hijos. Y bueno, respecto a los que ya partieron, pues se sacaron el premio gordo, además, porque para mí, el vivir, el estar aquí en este mundo es trabajar para Cristo, trabajar para la obra, es atravesar el valle de lágrimas, eso. Para mí el vivir es Cristo. Pero el partir, el morir, el irme con el Señor, ¡guau! Esa es la ganancia. Eso es lo que todos estamos esperando. Y algún día, ya sea que Él venga o partamos diciendo, Señor, sí, Señor, ya cumplí, ¿sí? Ahí estaremos todos juntos, gozándonos, felices, llenos del amor, ¿sí? Llenos del amor de Dios allí. Así que alégrense, anímense y vamos a seguir adelante. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal, pero antes voy a orar por todos ustedes.
Amado Padre Celestial, pues ya he expuesto lo que has tú puesto en mi corazón en este día. Yo te pido, Señor, que toda palabra que venga de ti, sobre todo de la Biblia, quede en el corazón de tus hijas, de tus hijos. Y que todo aquello que sea de parte de Ricky Ricón, pues que se queme, Señor, que quede solo tú, tu amor, tu verdad, en la vida y corazones de todos los que estamos viendo esta conferencia. Que salgamos llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de ánimo, llenos de ti, sabiendo, Señor, en quién hemos confiado, que eres tú, sabiendo cuánto nos amas, cuánto nos has amado, sabiendo que tenemos tu perdón siempre, Señor, que aunque caigamos, nos levantamos. Gracias por todo eso. Yo te pido, Señor, ahora que haya sanidad en todos aquellos que estén enfermos, que estén luchando hoy contra alguna enfermedad, sea coronavirus o sea lo que sea, Señor, haya salud en tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la vida que Cristo Jesús compró para ti. Reprendo al espíritu de muerte, de enfermedad y muerte que te quiere intimidar, que te quiere atar ahí adentro. Y declaro que tú te levantas en el nombre de Jesús, porque tú eres sano, tú eres libre, tú eres próspero, tú eres un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Te bendigo. Y nos vemos aquí el próximo domingo. ¿Sale? Bendiciones son los ministerios, palabra de honor.